Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Fórum Online de BD Travel Brand. Yo soy Mariano Gijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación de esta agencia, y hoy estamos aquí para presentarles un evento muy especial que nos propuso la Sociedad Geográfica Española. Y es un evento muy especial, como digo, porque vamos a rendir homenaje al escritor, periodista y viajero Javier Reverte. Un homenaje, como decía, con el que vamos a contar con un montón de viajeros como él, de reconocidos escritores, de periodistas, de profesionales del mundo editorial y de amigos que estuvieron siempre muy cerca de él y que hoy han querido rendirle homenaje a través de este encuentro, este coloquio. Que a continuación presentará Lola Escudero, que va a hacer las veces de moderadora. Lola Escudero es la secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, gran amiga de esta casa y quien, como he dicho, va a moderar este encuentro. No sé, Lola, si estás por aquí. Muy buenas tardes. Esto se hace raro lo de las tertulias online, pero me parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Sí, es lo que nos toca con esta época tan rara que estamos atravesando, pero bueno, también es una forma de acercarnos y de llegar a mucha más gente que con los eventos presenciales no podíamos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Así que además hay muchos socios, muchos miembros de la Sociedad Geográfica que no viven en Madrid y que por una vez van a tener lo que llevan tantos años pidiéndonos, que es tener las tertulias online o en streaming para poder participar en ellas. Es verdad que lleváis muchísimos años haciendo esas tertulias, sí, que la verdad para los amantes de los viajes son muy necesarias y la verdad es que lográis inspirar, como hacía Javier Reverte con sus obras, con su literatura, a un montón de viajeros. Y bueno, para ello voy a dar paso, bueno, les vas a presentar tú a todos estos amigos escritores. Sí, y así vamos un poco también agilizando un poco el tema. Pues y vamos a... están todos por ahí, nos estáis escuchando, o podéis encender ya vuestra cámara, vuestro micrófono y arrancamos enseguida esta tertulia. De repente aparecen todos. Ya se van conectando todos. Mira, muy bien. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Paco anda por ahí, nos faltaría... No, mira, creo que hola, ¿qué Cristina. tal? Eso, Cristina. Hola a todos. Bueno, yo voy a empezar un poco como siempre empiezo esto. Vamos a empezar a hacer, a partir de esta es la primera de las tertulias de la Sociedad Geográfica que vamos a hacer con BD Travel Brand, aprovechando su ofrecimiento y que siempre han sido generosísimos con nosotros, la verdad. Y ahora pues vamos a empezar con este formato todos los meses, como llevamos haciendo más de 23 años seguidos, una vez al mes, ¿no? Y la verdad es que nosotros habíamos propuesto una tertulia que era sobre libros viajeros, pensando un poco también en las Navidades y en pensar en recomendar libros que pudieran servirnos de regalo. Pero bueno, pasó lo que pasó, Javier Reverte falleció y pensamos que de todas maneras era el mejor homenaje que le podíamos hacer, porque hablar de libros y hablar de viajes era lo que más le gustaba y realmente no podíamos tener mejor foro que este para hablar de Javier Reverte, de sus libros, de sus viajes y de otros muchos libros que probablemente él también recomendaría. Yo, antes de presentar a cada uno, como somos muchos, muy habladores, yo voy a cortar por lo sano, que no se me enfade nadie, pero voy a ser muy tajante si veo que alguno os enrolláis más de la cuenta, que somos todos muy proclives a enrollarnos más de la cuenta. Pero sí que voy a pedir a cada uno de vosotros, ahora os iré dando paso, un poco el recuerdo que tenéis de Javier Reverte, vuestra relación con él, un libro que recomendéis de los muchísimos que escribió Javier por algo especial, que os signifique algo para vosotros de una manera especial, y luego también si queréis alguna recomendación de libros de viajes que no sean necesariamente de Javier. Y yo voy a empezar, antes de daros paso, simplemente recordando dos cosas de Javier muy personales. El primer momento que yo le conocí, o que tuve una relación con él pues más personal, y también el último. El primero fue hace, Cristina, recuérdame, 23 años creo, que nos reunimos para crear la Sociedad Geográfica con Javier, entre otros, mucha gente que ya no está, Luis Carandel, Manu Leguineche, otros que sí están, bueno, la propia Cristina. Y bueno, pues ahí, a partir de ahí tuve una relación un poco más directa y desde entonces siempre ha sido un gran colaborador y siempre la verdad que le he llamado para algo, haya estado, porque en eso sí que era generosísimo. Y mi último recuerdo, la verdad es que en los últimos meses estábamos preparando un viaje a África con él, con la Sociedad Geográfica, que él había dicho que podía ir perfectamente. Era en octubre precisamente ese viaje
a África siguiendo el sueño de África. Y bueno, con motivo de esa preparación, pues nos reunimos bastantes veces. De vez en cuando me llamaba y me decía, vente a tomar un vino aquí al lado de mi casa, un bar que hay aquí al lado de mi casa. Íbamos y bueno, estábamos charlando y era una excusa como otra cualquiera. Y he mirado y 10 días antes de morir, tengo un email suyo que me pedía una guía para irse a Turquía. O sea, que realmente el espíritu viajero y de quererse no lo debió de perder en ningún momento. Por eso me sorprendió tanto la noticia. Y la verdad es que, bueno, a todos los que le conocíamos nos dejó un poco tocadas, aunque sabíamos que, bueno, que tenía sus problemas médicos. Yo quiero empezar un poco dándole paso a Cristina Morató, compañera mía de Fatigas en la Sociedad Geográfica, fundadora, escritora, periodista, fotógrafa, autora de éxito. Sus libros ella no los va a recomendar por pudor probablemente, pero yo sí los recomiendo a todos los lectores curiosos, que le habría también muchos horizontes. Y Cristina, tú siempre has contado que acompañaste a Javier en ese viaje a África, del que luego él pues escribió aquel libro que le dio pues, su momento de fama, que él llevaba 30 años ya escribiendo, pero realmente se convirtió en un autor bestseller a partir de ese sueño de África. ¿Cuál fue tu relación, cómo recuerdas tu relación con Javier o ese primer viaje? Tu relación con Javier es larguísima, así que no nos la cuentes, Cristina, que escribes otro libro. No, porque sería una relación, te tengo que corregir una cosa, sí. Él me acompañó a mí, es decir, vamos bueno, a decir las cosas sí. Claramente, ¿no? La vamos a ver, sí. Porque todo esto fue una cosa realmente, una anécdota, y el destino quiso que en el año 1993 yo había preparado un viaje a Uganda, ya lo tenía todo, bueno, listo, el itinerario, íbamos a recorrer pues, los escenarios más míticos en Uganda, sobre todo, que era un país que entonces se abría el turismo, y resulta, Lola, que el compañero que iba a ir conmigo, pues yo iba de fotógrafa entonces, yo trabajaba como fotógrafa y trabajaba en televisión, y resulta pues que el compañero que me iba a ir conmigo se enferma, entonces yo llamo a Manu Leguineche, porque yo a Javier le conocía muy poco, y le digo, Manu, ¿con quién puedo ir? ¿A quién puedo invitar a Uganda? Y me dice, a Javier Reverte, si te va a encantar. Entonces, claro, fue un viaje bastante surrealista, primero, porque yo no lo conocía, yo no era amiga de Javier. Yo cité a Javier en mi casa, le expliqué el itinerario, le dije, ¿qué te parece? Y me dijo textualmente, yo me apunto, este viaje me apunto. Bueno, entonces, pues nada, la verdad es que fue alucinante porque pasamos 3 semanas juntos, casi 4 semanas, recorrimos, pues bueno, el Nilo Blanco, vimos las montañas de la Luna, el Rwenzori, Murchison Falls, y lo que es muy curioso, Lola, es que él al principio la idea era hacer un reportaje, porque venía para hacer un reportaje, y a medida que el viaje avanzaba, él ya había caído rendido totalmente de la belleza del país, y ya me empezó a comentar a la altura de Murchison Falls, viendo esas cataratas y ese paisaje, creo que voy a escribir un libro, ¿no? Entonces, nada, formábamos una pareja peculiar, porque yo además mido 1,80 y él es algo más bajito, y luego nuestros gustos no eran iguales, él lamentaba que yo no jugara al mus, por las noches dice que se aburría mucho conmigo porque yo no bebía y no jugaba al mus, y luego creo que lo que nos salvó la relación de estas 4 largas semanas fue, Lola, el sentido del humor, ¿no? Que yo creo que Javier lo tenía y mucho. Y la única anécdota que te voy a contar de su sentido del humor, para no alargarme, fue, la cuenta él en El sueño de África, cuando visitamos una aldea pigmea en la frontera con Uganda y el Congo, y de repente visitamos la aldea, yo me pongo a hacer fotos porque yo iba de fotógrafa, veo que Javier está hablando con el jefe de los pigmeos, que se llamaba Apolo, no te lo pierdas, sale en el libro, es uno de los personajes del libro, y bueno, veo que está con él, se dan la mano, se estrechan la mano, como que habían hecho un negocio. Acaba la visita, nos subimos al jeep, yo me voy, me giro un poco como para despedirme y veo unos 20 pigmeos con las lanzas levantadas gritando, ¿no? Y le digo, oye, creo que no nos están despidiendo, Javier, esta gente viene a atacarnos. Y me contesta con esa sonrisa, claro, es que no sabes lo que ha pasado, que a Apolo le has gustado, se ha enamorado de ti, y entonces, claro, yo he hecho un intercambio, 2 esposas pigmeas suyas por ti, y él se lo ha creído y hemos estrechado la mano. Y claro, como el negocio nos ha hecho, ahora nos persiguen. Y con una sonrisa, ¿no? Porque así era Javier con este sentido del humor. Nada, que me había cambiado por 2 pigmeas.
¿entiendes? Y Apolo venía a reclamar el botín que era yo. Y así era Javier. Y yo estoy feliz de que ese viaje de alguna manera, porque él entonces era un periodista freelance, él se enamoró totalmente de África en este viaje, llevaba siempre una libretita pequeña, lo anotaba todo, todo, era muy pesado, hay que decirlo, porque continuamente era, Cristina, ¿a qué huele? ¿Esta flor a qué te huele? ¿Esto a qué huele? ¿A qué sabe? Y lo apuntaba todo en una libretita, ¿no? Y así nació El sueño de África. Esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Y el libro, bueno, el libro me imagino que hablarás del sueño de África. Tú lo leíste, me imagino, de las primeras personas que lo Sí, leíste. sí. Y bueno, ¿por qué lo recomendarías, El sueño de África? Bueno, yo lo recomiendo para mí, vamos a ver, yo me he leído casi toda la obra de Javier, pues porque yo recomiendo El sueño de África, para mí personalmente es el mejor libro, yo creo que es el mejor, pero para mí, ¿por qué es el mejor? Pues porque es un libro que nace de un viaje iniciático, que es su primer libro, que en él plasma su amor, su flechazo con el continente africano. Entonces, toda esa emoción, esa autenticidad, esa frescura, lo tienen esas páginas. Y además, para mí especialmente, bueno, pues que yo viví ese viaje con él y que vi cómo lo reflejaba, pues creo que es el libro que realmente Hola, buenas tardes hizo a soñar todos. y ayudó e inspiró a muchísimos viajeros y que le marcó como el gran narrador de África, ¿no? Y antes de dar paso, que voy a dar paso a José Luis, ¿qué libro recomendarías, por ejemplo, ahora para un viajero? Un libro que crees que se puede recomendar a un amigo con toda tranquilidad, un libro de viajes que te ha marcado. Como me has dicho, Lola, van a ser muy rápidos. 2 libros que además son 2 libros que en realidad son libros que resumen, que son cartas de viajes, y un libro delicioso y que lo conoce muy bien Pilar es Cartas desde Estambul, de Lady Mary Montagu, que además ha reeditado, si no me equivoco, La línea del horizonte. Es un libro maravilloso porque es la narración de la esposa del embajador inglés en Estambul, de la señora Lady Mary Montagu, un viaje de 2 años que hizo entre 1716 y 1718 a Estambul con su esposo, y son unas cartas deliciosas que ella escribió a sus familiares y a sus amigos, ¿no? Con reflexiones además sobre cómo viven las mujeres árabes en contraposición a las mujeres británicas, y sobre todo que fue la primera persona europea, Lady Mary Montagu, en acceder al interior de los harenes otomanos, de los palacios. Las descripciones que haces maravillosas, ¿no? Y el segundo libro es otro libro de cartas, también protagonizado por una mujer extraordinaria, y nos vamos al libro que a mí me parece una delicia, El viaje de Heria. Yo creo que El viaje de Heria es un libro extraordinario por su antigüedad. Estamos hablando de esa dama noble o religiosa, posiblemente una abadesa gallega, dicen, que en el año 381 emprende un viaje de peregrinación a Tierra Santa, a los santos lugares, desde Constantinopla hasta Jerusalén, y es un libro delicioso, lleno de ironía, y sobre todo es la visión de esos territorios desde el punto de vista de una mujer de mediana edad, cargada de curiosidad, y sobre todo que lo escribe de una manera sencilla y directa, que es una delicia, ¿no? Bueno, Cristina, te corto, que si no tú aquí nos sigues contando todas las peripecias. Por cierto, que creo que el viaje de Heria también lo tienes publicado tú, Pilar, ¿no? En La línea del horizonte, si no recuerdo mal, sí, lo tienes ahí. ¿Lo has pagado a Cristina? Ya me extraña. Ya me extraña. Bueno, también de tercio, voy a presentar ahora a José Luis Angulo, que es periodista, es viajero, cada semana hace Ser Aventureros, y muchos le conoceréis en la cadena Ser, y trabaja desde hace muchos años también en el mundo del viaje desde dentro, haciendo viajes y acompañando viajes y organizando viajes. Javier, José Luis, ¿tú llegaste alguna vez a viajar con Javier? ¿Le conocías más bien de tertulias, de encuentros? Sé que has tenido una larga relación con él, pero... Bueno, conocerle sí le conozco, no he tenido el privilegio de viajar con él, y bueno, mi relación con él, creo que como muchos de esta mesa, que todos nos conocemos, pues fue a través de, en mi caso, Pilar Rubio, Chema Rodríguez... Sí. Que conste que no he pagado a Cristina para que recomendase dos de mis libros. Altair, Manu Leguineche. Bueno, ahí además de libros había vinos, y Javier Reverte, pues la literatura y el vino era, creo que, parte de su vida. Nos hemos juntado muchas veces en aquella librería, como digo, a través de Chema Rodríguez. Yo conocí antes a Manu que a Javier Reverte,
y la verdad es que tuvimos muchas tertulias, muchos ratos divertidos, muchas cenas que sabíamos cuándo empezaban y casi nunca ni cómo ni cuándo acababan. Y luego, por supuesto, como decías tú, profesionalmente, pues a través de la radio le hemos entrevistado, pues te diría que casi con cada uno de los libros que él sacó. Siempre fue un tipo generoso, siempre pues atendió nuestras llamadas y la verdad es que sí, no, como digo, no he tenido la oportunidad de viajar con él. Sí que en alguna ocasión, desde la agencia en la que trabajo, Club Marco Polo, pues sí le hemos vendido pues algunos billetes. Y la última vez que le vi, pues estábamos muchos de esta mesa. Fue pues en el 2018, en Antequera, en el... Sí, sí, es verdad. Star, y ahí junto a Paco Nadal, a Javier Reverte, por supuesto, y bueno, algunos de vosotros compartimos de viajar por África. Los congresos del bienestar de la cadena SER fueron, sí. Exactamente, sí, lo organiza Paco. La última vez que yo tuve la oportunidad de charlar con Javier, de compartir mesa y, por supuesto, como digo, bueno, pues compartir luego una magnífica cena pues en la Plaza de Toros de Antequera. Así que, bueno, sí que fue una persona que quizás, bueno, me inspiró a viajar, no empecé con él, yo ya pues llevaba muchos kilómetros o muchos en la mochila, pero bueno, sí que sus libros pues eran un chute de ganas de viajar, de ponerse otra vez las pilas, las botas y demás, y bueno, pues él era tan, en lo personal, tan bueno escribiendo como bueno compartiendo y como digo, pues algo que a mí me gusta, algo que no sé si con las redes sociales se está perdiendo o no se está perdiendo, pero esa tertulia, el hablar, el compartir junto a una mesa y con un vino, y a mí es una de las cosas que más me entusiasma, y con Javier era, como se suele decir, ir a caballo ganador. Sí. ¿Y qué libro te gusta más de los de Javier Reverte? ¿Cuál está más en...? Bueno, yo creo que en este caso me voy a un territorio que conozco bien, que me gusta mucho. A mí me gusta mucho el frío, me gusta el verde, me gusta, bueno, pues sensaciones un poquito más extremas. Por supuesto, creo que Javier Reverte es africano 100%, pero en este caso pues he cogido, no sé si sois capaces de verlo, pero bueno, en cualquier caso es El río de la luz, un viaje por Alaska y Canadá. Creo que Javier abandona el territorio africano, se mete en este viaje y yo soy también muy fetichista, y en este caso pues Javier Reverte sigue los pasos de Jack London, sigue esos territorios de la fiebre del oro, sigue los pasos o las aguas del río Yukon, lo navega, lo hace en piragua, luego atraviesa Canadá de punta a rabo desde Vancouver hasta Quebec en tren. Finalmente, como eso parecía que era poco viaje, haber descendido el Yukon en piragua, haber andado, como eso era poco, pues se vuelve a Europa desde Quebec en un barco mercante. Creo que es un libro en el que en algunos tramos Javier Reverte lo pasa mal, y cuando él lo pasa mal, los demás lo pasamos muy bien. Es decir, escribe esas penalidades de una forma con mucho sentido del humor, casi en ese aspecto, digamos que es un autor británico, tiene muy buen sentido del humor escribiendo, y esas penalidades, esas putadas que le pasan en el viaje, pues que se cae del kayak, que no llega, que se cansa, que ya tiene una cierta edad, pues a mí me gustó mucho, además de pequeño, pues también Jack London me encantó, soñaba con en alguna ocasión hacer sus viajes. Bueno, creo que no me he quedado corto emulando a Jack London, y como digo, pues para mí, sin ser el mejor libro, pues es el que he decidido pues recomendar a todos nuestros amigos, nuestros oyentes. Como digo, El río de la luz, un viaje por Alaska y Canadá. Territorios inhóspitos, territorios todavía, algunas partes casi inexplorados y muy divertidos, y donde Javier pues cuenta anécdotas, como dice que se arrepiente de haber visto la película aquella del grizzly, porque, bueno, sabéis que el que filma la película al final muere devorado por uno de los osos, y él dice que, claro, la primera noche que en una tienda de campaña y veía un grizzly, dijo, maldita la hora en que he visto la película antes de venir a este viaje. ¿Y qué libro fuera de los de Reverte te gustaría recomendar? Pues mira, yo voy a ser muy clásico en este aspecto. Creo que no voy a dar así nada sorprendente, pero a mí hay un territorio que me fascina, que me siento muy cómodo, que he estado muchísimas veces. Siempre digo que si me pierdo, estaré allí y no me vayáis a buscar, y es en la Patagonia, de Bruce Chatwin. Ay, sí. Clásico, bueno, entre los clásicos. Me entusiasma Bruce Chatwin, creo que hay cosas mejores, cosas peores, pero por el territorio, porque creo que dio un giro a la literatura de viaje, porque relacionó lo que estaba haciendo en el viaje con personajes, con la historia, con los diálogos. Bueno, para mí es cabecera, lo he releído muchísimas veces, sé que Chatwin tiene tantos admiradores como detractores, él como personaje es único, pero por supuesto este
libro de la Patagonia, lo tengo amarillo sobao, subrayado, y como digo, es mi territorio preferido. Y otro clásico, tampoco voy a sorprender a nadie, Peter Matthiessen, El leopardo de las nieves. Otro territorio que me fascina es el mundo tibetano y la naturaleza. Bueno, monasterios perdidos, y Peter Matthiessen, desgraciadamente hoy estamos hablando de 3 escritores fallecidos, Javier, Bruce y Peter Matthiessen. Peter Matthiessen en este caso hace un viaje por el Dolpo, por las tierras tibetanas, acaba de fallecer su mujer, él es budista tibetano, se va con Schaffer, es un viaje inicialmente buscando otro animal, pero el pretexto es encontrar al leopardo de las nieves, animal que a mí personalmente me tiene absolutamente fascinado, y el libro es una auténtica maravilla. Ojalá alguien se anime y haga una película, y también es un libro que he leído, Siruela lo ha editado creo que 2 veces, tengo las 2 ediciones, y bueno, también creo que los 2 son caballo ganador en cuanto hablemos de escritores de viaje. Así que Peter Matthiessen en naturaleza y budismo, y Bruce Awin, Patagonia y espacios abiertos. Antes de dar paso a Pilar, que le quiero ahora dar paso, una cosa que sale recurrentemente es que Javier Reverte era un viajero, pero él se consideraba más un escritor que un viajero, y las referencias literarias para él son básicas. De esto sabe mucho Pilar, a la que voy a presentar ahora, que ella es editora, dirige una pequeña y maravillosa editorial, La Línea del Horizonte, donde hace unos libros con un mimo exquisito, libros de viajes. Yo animo a todo el mundo a que se meta en su catálogo porque encontrará verdaderas joyas. Y también ha sido librera muchos años, y librera de viajes, librera especializada. Ella dirigió Altair aquí en Madrid, y ahí tenían, como nos habéis contado, unas tertulias interesantes, de esas con vino y con muchas horas por detrás. Conoce como pocas personas, Pilar, la literatura de viajes, y bueno, sé que le unía una amistad personal de muchos años con Javier, y una relación probablemente de librera, lector, viajera, escritor, que es muy, muy curiosa. ¿Qué recuerdas de tu relación con...? Es muy difícil resumir en 3 minutos tu relación con Javier, pero ¿cómo crees que era, por ejemplo, como lector? Bueno, buenas tardes a todos, y muchas gracias, Lola, por esas flores que me echas. Ya sabes que me gusta. Y a todos los demás por el recuerdo que nos une, ¿no? Que es un recuerdo realmente de una persona muy excepcional que pasó por nuestras vidas. A ver, yo recuerdo a Javier como un grandísimo lector, y además como un lector, ¿cómo lo diría? Un lector muy cosmopolita. Si os fijáis en la bibliografía que él siempre metía en sus libros, siempre hay una bibliografía en inglés que muchas veces ni siquiera ha pasado por aquí, ¿no? Entonces era un hombre que se interesaba muchísimo y tenía además sus autores preferidos. Yo pienso que Javier, que en el fondo tenía un alma, dicho en el buen sentido, muy, muy, muy de niño, muy infantil, tenía todas esas lecturas que, si recordáis esa maravilla del libro de Sabater que se llama La infancia recuperada, pues muchos de esos autores están allí, y Javier los conocía al dedillo. No solamente Javier, sino además todos los hermanos de Javier, que son una tropa, y creo que todos además han compartido esas lecturas. Yo creo que Javier admiraba un tipo de lectura muy libre, y con un modelo de personajes que para él eran seres íntegros, o seres que seguían un destino, seres que de alguna manera pasaban por la vida no solamente de una manera disfrutadora, ¿no? Sino con un sentido, digamos, de lo colectivo, de lo social. Yo creo que uno de sus grandes mitos era Albert Camus, y de hecho le dedicó un libro, ¿no? Para él era el modelo de escritor que a él le hubiera gustado ser. Y André Gide, por ejemplo, era uno de sus autores preferidos, y sobre todo Vagabundo en África es un homenaje a él. Graham Greene, por ejemplo, era uno de los autores, conocía absolutamente todo. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho también, y es que tenía todo, lo había leído absolutamente todo de él, ¿no? Y bueno, pues Mark Twain, sobre todo Mark Twain por el sentido del humor. Yo creo que disfrutaba mucho, y en todos sus libros siempre aparece alguna cita de Mark Twain, y generalmente alguna cita sobre la literatura, pero siempre con mucho humor, ¿no? Bueno, y luego de los españoles, él le fascinaba mucho la figura de Ciro Bayo, porque yo pienso que de todos aquellos periodistas del primer cuarto de siglo, Ciro Bayo era para él un poco la imagen del aventurero
que él siempre no quiso ser, sino que inevitablemente era, ¿no? Porque era un hombre que nunca se sintió bien o constreñido por las normas, ¿no? Siempre encontró en el viaje esa manera como de huir de todo ello. Y estas figuras un poco locas, un poco en el buen sentido, un poco transgresoras, de lo que se consideraba lo normal, ¿no? O el periodismo, como Ciro Bayo, pues realmente le fascinaban, y también conocía toda su obra. La verdad es que era un gran lector. En los viajes él me contaba que llevaba siempre como unos 7 u 8 libros en ediciones de bolsillo, y a medida que las iba leyendo los iba tirando, igual que la ropa, o sea que me imagino que cuando volvía de cada viaje debía volver prácticamente con lo puesto, ¿no? Aparte, lo que pasa que luego también allá donde iba, pues las librerías le fascinaban y siempre volvía, siempre renovaba el género. Y entre todos los libros de Javier, coméntanos alguno que creas especialmente. Bueno, a mí me gusta mucho Vagabundo en África, que es su segundo libro en África. Para mí literariamente está mejor armado, mejor construido que El sueño de África, que es un libro más pasional, con mucha más información sobre personajes y demás, pero Vagabundo yo pienso que tiene un matiz más literario, ¿no? O una voluntad más literaria. Es un libro además que conecta muy bien con algo que a él le fascinaba especialmente, que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con los ríos y que tiene que ver sobre todo con algo que contiene el viaje y que cada vez se está perdiendo más, que es el trayecto, que es el itinerario. Ir en un barco le permitía estar continuamente moviéndose entre dos mundos, ¿no? Por un lado, el de los personajes que ocupaban el barco, que viajaban con él y que para él era una fuente continua de ideas y de imágenes y de personajes para sus novelas, y luego por otra parte el mundo que quedaba en las orillas, ¿no? que va vislumbrando, que es un mundo además de paisaje, de ensoñación, de recrear esas lecturas que él llevaba consigo. Y pienso que la pasión por el agua y la pasión por los ríos ha sido como un hilo conductor de toda su obra, ¿no? Porque en África pues recorre el Níger, recorre el Congo, luego en Estados Unidos el Amazonas, el Yukón, tras la figura de Jack London, que era también otro de sus grandes mitos. Y luego, bueno, ya sabéis que él tenía un pequeño barquito que compraron Manu Leguineche y él a medias, que al final, bueno, salían a pescar con sus amigos pescadores en Almería y, bueno, montaban unas tremendas, ¿no? Y, o sea que siempre el agua de una manera o de otra ha estado muy presente en sus obras, ¿no? Y no sé si a una editora se puede presentar las referencias de libros de viajes, pueden ser tuyos, también, pueden ser de los tuyos, que tienes libros muy buenos. Bueno, a ver, he estado pensando y yo creo que os voy a recomendar un libro que a mí me interesa especialmente porque habla del no viaje. Es decir, es un libro de un gran viajero que fue el suizo Nicolas Bouvier, pero en realidad es la parte de ese gran viaje que hace desde Europa atravesando Asia, y llega un momento en que él enferma, los medios para los que él trabajaba y de los que él iba viviendo dejan de comprarle artículos, y entonces pues de pronto se queda varado en Sri Lanka sin un duro, enfermo y sin poder salir de allí. Entonces escribe este libro que se llama El pez escorpión, que forma parte de ese largo viaje. Y en realidad es un libro que a mí creo que es muy interesante como contrapunto de la literatura de viajes, ¿no? Porque es un libro en el que no ocurre nada, en el que muchas veces toda su mirada se posa en los objetos de la habitación, de la pensión, donde apenas puede salir. Y yo pienso que siempre es un buen ejercicio literario para quien quiera escribir sobre viajes, porque escribir sobre el movimiento es relativamente fácil, nunca te faltan los temas, siempre vas encontrando excusas y personajes, pero escribir sobre un
un espacio cerrado, sobre un mundo totalmente agostado porque no puedes acceder a nada más, estás enfermo, no te puedes mover. Ay, Pilar, muy de Pues para eso hay actualidad que todo, ser ¿eh? realmente muy buen escritor. Digo que muy de actualidad, que ahora ya que no podemos movernos, estamos Efectivamente. confinados, nos va a dar muchas ideas este libro de Efectivamente, Bouvier. como yo creo. aquel famoso libro de Xavier de Mestre, que es El viaje alrededor de mi habitación, pues es lo mismo, Sí, ¿no? sí. Buenísimo. Y Oye, luego, pues el segundo que me gustaría recomendaros, ahí sí que ya va a ser mío, o va a ser editado por nosotros, porque es un libro también de dos mujeres, que son Ella Maillard y Anne-Marie Schwarzenbach, que a finales de la década de los 30, muy poquito antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, se embarcan las dos en un coche desde Suiza hasta la India, atraviesan todo Asia y van narrando un mundo que ya no existe y un mundo además que las mujeres ya no podrían volver a realizar, ¿no? Y es un viaje además lleno de, por un lado hay toda la vertiente de lo personal, porque Anne-Marie vive un momento atroz con sus adicciones a la droga y Ella Maillard se propone que en ese viaje sacarla a flote, no lo consigue, pero es un viaje además pues eso, lleno de información, lleno de referencias y lleno de guiños a esa amistad entre dos mujeres, que es uno de los poquísimos relatos, entrado ya al siglo XX, que muestra todo ese mundo, ¿no? En el que fluye lo personal y a la vez el lugar y la historia. Así que bueno, pues esos serían mis dos. Y solamente os digo que me hace gracia que ya tanto como con Cristina como con José Luis, que el punto, el nexo de unión de por qué conocimos a Javier fue Manu Leguineche. Y en mi caso fue tal cual. Eso es fue verdad. En un momento en el que yo trabajaba en una revista que se llamaba El Europeo, la dirigía, y había llamado a Manu para que me hiciera temas de internacional. Y en ese momento él estaba en Filipinas y me dice, no, porque yo no me apetece, es que además ya no voy por España, yo vivo aquí en Filipinas, pero te voy a mandar a Javier. Yo a quien conocía era el manager de Javier. Y entonces aparece él con un reportaje sobre Tijuana, porque en aquella época se traían en mano a las redacciones, ¿no? Y me acuerdo que leí la primera frase y decía algo así como, en Tijuana solamente contamos los muertos los días de diario, porque contarlos los fines de semana sería una grosería. Y el artículo pues, empezaba así, yo lo leo. Lo mismo que están haciendo ahora, los fines de semana no se cuentan los muertos, si es que era una avanzada, estamos igual todos. Así que bueno, lo contratamos y estuvo colaborando con nosotros y luego ya, bueno, apareció su libro El sueño de África, yo entonces trabajaba en Canal Plus, le entrevistamos y a partir de ahí realmente estuvimos muchos años disfrutando de una amistad muy divertida y muy gozosa, ¿no? Bueno, y ahora antes de seguir, quería recordarle a todos los que estáis participando en la tertulia, que por cierto sois muchísimos, o sea, bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar ahí, que dejéis vuestras preguntas para ver si podemos unos minutillos al final contestar algunas y de todas maneras os contestaremos a todas, o sea que no os preocupéis, que veo que hay preguntas y hay cuestiones en el chat. Paco, otro gran viajero, Paco Nadal, que tampoco necesita presentación, viajero, periodista, ahora videoperiodista, porque es una avanzada y siempre va un paso por delante. Allí nada, no hay joven que se le resista, Paco va por delante en tendencias. Y bueno, tiene un prestigiosísimo blog en El País, en El Viajero, con marca propia y un espacio de viajes en la SER que muchos conoceréis. Bueno, tú también conociste a Javier durante muchos años, coincidiste con él en innumerables ocasiones, en congresos, en conferencias, en encuentros, no sé si en viajes, porque la verdad es que esto no lo he comentado contigo. Y bueno, pues coméntanos un poco tu relación con él, ¿no? Y como escritor, ¿con qué faceta te quedarías de él? Bueno, lo primero es decirte qué cosas tiene Lola, decir que todos los que estamos aquí nos gusta mucho hablar. Qué mentirosa es esta Lola, ¿eh? ¿Solo me gusta a mí o qué? Hay que ver. No sé de dónde te has sacado eso. Bueno, mira, yo... Os he escogido aposta, siempre dije que me sentía honrado de haber sido amigo de él, porque yo me considero infinitamente pequeño frente a su figura,
y ya no solo literaria, sino como persona y como contador de historia, ¿no? Porque todos sabemos que era un tipo que se ponía a hablar y con esa sorna y con esa tranquilidad que parecía que no le iba a salir la frase, pero iba ligando una y otra y un chascarrillo y una broma, ¿no? Yo creo que nos unían tres cosas, dos obvias, el placer de viajar y de contarlo, y una tercera que fue África, y eso nos hizo, bueno, vernos bastante porque por casualidades de la vida, pues dimos bastantes conferencias. Yo le presenté a él en un libro, él me prologó y me presentó otro, que, en fin, al final África se cruzó en nuestras vidas y hubo una época en que dimos muchas conferencias sobre África. Entonces ya habíamos llegado a formar un tándem, éramos como, éramos como una pareja cómica, como el dúo dinámico, Otón y Jerry, el gordo y el flaco, Jaimino y Cansado, porque es que ya nos conocíamos los gags de uno y de otro, ¿no? Entonces, sin haber escrito un guión, nos los íbamos dejando y yo creo que la verdad es que entreteníamos, ¿no? Hablando de África, nos llevábamos, bueno, una cierta edad, una cierta diferencia en la forma de viajar y eso complementaba bastante, ¿no? Entonces recuerdo que una vez dimos una en Cornellá, ante un auditorio muy sesudo, unas conferencias que se organizaban allí muy, muy serias. Recuerdo con un plan de un horario que cuando lo vimos dije, Javier, esto no se cumple, o sea, perdemos el AVE seguro. Pero oye, era Cataluña y aquello se cumplió escrupulosamente, ¿no? Entonces, la verdad es que dimos tal espectáculo, los dos hablando de nuestra pasión de África, que la directora del festival era una señora muy seria, que jamás había ido en una tienda de campaña, ni se le había ocurrido hacer un viaje largo. Me la encuentro, esto fue en primavera, me la encuentro en septiembre, en el aeropuerto, que se había apuntado a un viaje de estos que yo organizo con Vide Travel Brand a África, y me dijo, es que me enamorasteis tanto con vuestra conferencia que aquí me he plantado, ¿no? Pero la señora no había dormido en una tienda de campaña en su vida, mucho menos había viajado en un camión dando tumbos por ahí, y se lo pasó bomba. Fue un viaje espectacular y se lo pasó muy bien, ¿no? De Javier recuerdo muchas anécdotas, pero, por ejemplo, una cosa que le admiraba mucho era, a él el éxito le llegó ya tarde, entonces había pasado ya de esas tonterías que pueden tener o podemos tener otros, del postureo, del estar y tal. Él era lo que era a su bola y a su y le importaba un bledo lo que pensaban los demás, y eso para mí siempre se lo admiré. Y en una de estas conferencias de viajes por aquí, por España, porque yo no he hecho viajes largos con él, pero en una de esas recuerdo que nos citaron para hacer no sé qué, o volver o ir, 3:30 o 4, y dijo, no, perdone, es que yo duermo la siesta, que eso se haga después. Y dije, ole tu huevo, Javier, yo no me hubiera atrevido jamás a modificar un plan, porque yo también duermo la siesta, es que si no me echo 20 minutos estoy muerto, pero no me hubiera atrevido a decirlo. Y él dijo, no, perdone, que cambie el programa, es que yo duermo la siesta, ¿no? Sí, señor, ahí con un par, ¿no? Así era él. Estuvimos a punto de viajar, nos había contratado, nos había organizado un viaje en uno de los cruceros australes por la Patagonia chilena, de Ushuaia a Punta Arenas, para presentar allí su libro el libro que hizo sobre hizo un libro sobre 2 viajes extremos, uno por el Ártico, por las Svalbard, territorio que yo conozco bien, y otro por esos canales patagónicos, y la empresa de barcos había previsto, incluso con la editorial, hacer la presentación allí. Yo estaba muy ilusionado, primero porque me pasa como a José Luis, que la Patagonia me encanta, y luego de hacer ese viaje con él. Y en el último momento él tuvo que suspenderlo porque su mujer se puso mala, estuvo en la UBI y no pudimos ir. Yo me fui, pero el libro no se presentó y no lo vi, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un tipo, como todos sabemos, que le gustaba la tertulia, el buen beber y la buena vida. charlar, sí. La buena vida. ¿Y qué libro, que no hayan citado los otros, recomendarías? Pues mira, a mí me marcó mucho Vagabundo en África, porque había viajado por esos territorios también en unas condiciones muy duras y lo entendí a qué se refería, pero por no repetirme en ese libro, te diría el Río de la Desolación, el que escribió sobre el Amazonas. A mí me lo leí en un momento que a mí me habían operado, estaba convaleciente en una cama, no podía moverme, y ese libro me transportó al Amazonas, otro territorio que también conocía. Me gustaba él, mira, yo creo que él tiene libros de largo recorrido, y este era uno de ellos, es decir, libros de viajes largos en los que va contando, como bien decía ahora mismo Pilar,
esa dualidad, el río y sus personajes, el río y lo que pasa alrededor, ¿no? Y luego además es que tenía la suerte, el maldito, es que siempre le pasaba algo para terminar bien los libros. Es que hay veces que dices, ¿cómo terminó esto si no me ha pasado nada? Pero el tipo hasta en eso tenía suerte y o lo matan o coge la malaria o le pasa algo y encima había un nudo, o sea, presentación, nudo y desenlace, que es lo difícil en un libro, ¿no? Y ese me gustó mucho por eso, por esa razón. Y luego también, porque sabéis que él era capaz de hacer un libro de un reportaje. O sea, había viajes de una semana que los demás apenas nos daría para 4 folios y él de ahí hacía un libro. Y un libro maravilloso con mucha historia, ¿no? Y este del Amazonas yo creo que es de sus libros de largo recorrido, viaje largo, viaje sentido. Y recomendaría ese, El río de la desolación. Y luego, bueno, preguntarte a ti un libro viajero, un libro de viajes, es muy... Te has pasado durante el confinamiento hablando de libros de viajes. Sí, pues hombre, habéis citado muchos y muy buenos, pero mira, yo por un lado citaría cualquiera de Patrick Leigh Fermor, creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos, lo vi hace poco, El tiempo de los regalos, en fin, cualquiera, Maní, creo que era el gran maestro de la descripción. Y voy a recomendar también el que estoy leyendo ahora mismo, que ha sido un descubrimiento, no sabía ni que existía, es de un autor polaco que se llama Jacek Hugo Bader o Bader, no lo sé, Jacek Hugo Bader, no lo conocía, me lo recomendaron y estoy encantado. Se llama Diarios de Colima. Es un libro de viajes y un libro también de historia, un libro como tanto le gustaba a Javier, un libro que trata de un viaje que él hace en autostop por la carretera, la autopista de Siberia. La autopista, la única carretera que va desde el extremo de Siberia hacia territorios menos salvajes. Pero atraviesa todo el territorio Gulag. Entonces va ligando su viaje en presente con la historia tan tremenda de aquella zona, de los bolcheviques, de los gulags, de los millones de muertos que hubo allí. Y es un libro apasionante. Diario de Colima. No tiene, ¿De qué editorial es, Paco? Pues esta es no sabría decirte, nos están no me acuerdo ahora mismo. Algunos, vale, espera y te digo... algunos nos están preguntando datos sí, en los libros. Es que lo compré por ebook. Bueno, ahora cuando te acuerdes... Sí, diario de caja alta, me parece. Hay una edición en caja alta. Vale. Se puede encontrar, yo lo compré, lo tengo en ebook. Vale. Y realmente es un autor desconocidísimo y el libro te engancha, Diario de Colima. Bueno, pues y ahora la última persona a la que voy a presentar, la última, que será la primera, como en todo, es nada menos que David Trías, que ha sido su editor durante muchísimos años, es editor en Blanc Janés, en el grupo Penguin Random House, y probablemente, yo siempre pienso, yo también trabajo en editorial, siempre pienso que el editor es tal vez el que más íntimamente conoce a un autor, aparte de su familia, porque, bueno, pues porque tiene que tratar con él de muchas cosas hasta dar forma a un libro. Se sienta con el autor, con un manuscrito, lo va puliendo poco a poco y va sacando, como un diamante que va sacando las diferentes facetas, ¿no? De algo en bruto saca un libro estupendo. Bueno, David, me imagino que has tenido que hablar con Javier muchas veces. Debo decir que David no solamente ha sido el editor de Javier, sino que es el editor de Javier, porque, bueno, ahora quería que también que nos contara un poco cómo ha quedado su obra, si hay alguna próxima obra, algún inédito y, bueno, también sus últimas obras, ¿no?, que él ha editado. David, hola, buenas tardes. Hola Lola y hola a todos. Bueno, habéis mencionado varios libros de Javier y la verdad que, bueno, muchos de ellos he tenido la oportunidad de editarlos y cada libro es un recuerdo. Paco ha hablado del río de la desolación y José Luis del río de la luz, ¿no? Que son dos libros muy complementarios y casi que uno es el reverso del otro. Y en efecto habéis hablado también de la pasión que tenía Javier por los ríos. Y bueno, tuve la inmensa suerte de editar ambos libros. Todos recordamos cómo llegó Javier de ese viaje del Amazonas. Un viaje muy duro para él, como decía Paco, con mucha tensión dramática. Estuvo al borde de la muerte. Y recuerdo la presentación de ese libro y reconozco y coincido también con Paco, es que es uno de sus mejores libros. Y con José Luis el río de la luz era lo contrario, era la ilusión de viajar, la aventura, los espacios abiertos. Era un Javier lleno de luz, precisamente cuando decidimos poner ese título también, ¿no? ¿Y qué más decirte, Lola? Tantos recuerdos que te voy a contar. En fin, por ir muy rápido.
¿Era fácil o era difícil como autor? Porque hay autores difíciles que luego su aspecto exterior, bueno, su vida normalmente es una persona muy, muy asequible, pero con el editor, no sé, son difíciles. No, No era, creo. de verdad, era muy fácil, era muy buena gente, era muy divertido y era un autor con el que se trabajaba muy bien, era muy trabajador. Era Ujú. muy trabajador, tenía una pasión por su oficio de escritor brutal y era muy cumplidor. En ese sentido era muy periodista, ¿no? Con los plazos, siempre cumpliendo. Era y muy colaborador con todos, con el equipo de prensa, con marketing, participaba mucho. Y también lo habéis mencionado, era un gran viajero y por eso estamos aquí todos unidos, pero era un escritor, y él se consideraba escritor Sí. y sufría y vivía lo que supone la escritura. La escritura son muchas cosas, como Pilar también sabe, como librera que ha sido, como editora que es, bueno, pues también vivía y sufría pues su lugar en el mundo de los escritores. Bueno, él trabajaba sin parar, escribiendo novelas, viajando, pero bueno, en todo caso era un hombre absolutamente cercano y muy, muy cariñoso. Yo tengo que decir que, obviamente, Javier, mucho más mayor que yo empecé muy joven con él y siempre no era nada jerárquico, era muy, muy cercano y muy colaborador. Con Javier he aprendido mucho, también he aprendido mucho con Cristina Morato, También, es verdad que también eres el presente, Es que, editor también. de... Lola, perdona, es que hay que decirlo todo. Es mi editor Ya, también desde ya, hace 20 años. claro, Ya no debería decir la edad con ya. Javier acabamos, mira la ironía de la vida, Es verdad. empezamos un viaje juntos cuando yo no era escritora, porque yo iba en plan fotógrafa, y quiere el destino que al final yo acabe también escribiendo, haciendo de alguna manera, en mi caso de viajeras, y compartiendo a David como O sea, editor, ¿no? que todo Sí. empieza en Manu Leguineche y todo termina en David Trías. Muy Y voy a ir bonito eso. rápido porque, en efecto, todo empieza en Manu Leguineche y por contarlo muy rápidamente, yo también conocí a Javier Reverte gracias a Manu Leguineche. Oh, madre mía. Obviamente, yo conocí a Javier en la presentación del libro de Manu Leguineche, Adiós Hong Kong, que fue una Sí, comida sí. de prensa que hicimos en plaza, que ya acababa de empezar, en el restaurante House of Mink de la Castellana. Qué bueno. Y ahí conocí a Manu, que era tan cariñoso también, y yo que estaba, Sí. yo era muy joven, estaba yo empezando, y Manu también me apoyó mucho, y bueno, participé en esa comida, imagínate, yo ahí en una esquina, y bueno, y Javier acababa de publicar El sueño de África, Ajá. libro que las grandes editoriales habían Sí. rechazado. Sí, Yo, sí, sí. yo estaba allí en representación de Plaza Janés, pero bueno, no, yo no Sí. rechacé El sueño de África, pero él mismo me lo dijo, y él mismo lo dijo, pues Sí, todas las sí. editoriales han rechazado este libro y lo han publicado, no sé qué. ¿Sabes? Y al final, pocos años Sí, después, tuve la es verdad. oportunidad y a De partir retomarlo. de Dios, el diablo y la aventura, este libro también muy especial y muy interesante, que cuenta la aventura de Pedro Páez en el Nilo. A partir de ese libro hasta el último libro, salvo 2 o 3 pequeñas excepciones, el resto de su obra lo publicó conmigo, con nosotros, y esas excepciones siempre las compartió con nosotros y Es no que hubo toda ningún su problema. larguísima obra, bueno, tal vez si nos puedes decir alguno porque no hemos hablado de los primeros libros, pero de los últimos hemos hablado menos, porque él fue transformando y también empezó a ir a destinos más cercanos también, porque bueno, pues su cuerpo se lo pedía, que también de vez en cuando los viajes fueran un poco más amables. Estaba fascinado con Italia, por ejemplo, o sea que él fue haciendo otros. También quiero decir que no era nada amable cuando un sitio no le gustaba, vamos, te lo dejaba bien clarito, porque el de la China es completamente tremendo. No le gustó nada a China, no le gustó nada. No le gustó nada, pero vamos, que lo yo dejo le bien decía, claro. pero ¿cómo quieres que vendamos el libro este de un verano chino si no te ha gustado nada China? No le gustaba nada China y no le gustaba nada Alemania y Austria. Decía, yo de Alemania y Austria jamás voy a escribir. Sí, es verdad. Jamás. Pero y la China tampoco. En cambio, sí, la luz italiana, en efecto, Lola, sí. La luz italiana le formaba parte de su escenario. Repitió viaje, hizo un otoño romano y luego hizo su último libro antes de la pandemia, y bueno, su último libro publicado antes de fallecer, que era Suite Italiana, que lo presentamos poco antes de todo lo que ha ocurrido. Y bueno, como habéis comentado también, es un
bueno, es un destino cercano, muy familiar para él y muy amoroso, lleno de referencias también, como siempre, literarias. Está Thomas Mann, está Joyce, está Rilke, y es un viaje, son viaje a Venecia, Trieste y a Sicilia. Cuando Javier muere, era un día un sábado, muy soleado, y estaba yo en la terraza de mi casa leyéndome un reportaje sobre Taormina. Y me llamaron al teléfono para comunicarme que Javier había muerto, ¿no? Y digo, no sé, qué cosas, ¿no? Digo, que empezó todo con Manu Leguineche y terminamos de esta manera. Y nada, Lola, con Javier, pues poco tiempo antes de morir, pues sí, tuve un encuentro muy especial con él en el pub Santa Bárbara. A él le gustaban mucho estos, y donde se tomó 2 cervezas y bueno, hablamos de todo. Hablamos de todo con mucha franqueza, con mucha valentía y con mucha entereza. Me comunicó pues, que le quedaba muy poco y abordamos un poco todos sus proyectos. En un momento dado le pregunté, dije, Javier, porque tampoco sabíamos cuándo iba a suceder, obviamente. Murió quizás demasiado rápido para lo que él también pensaba. Y le pregunté a Javier, ¿y si tuvieras la oportunidad de hacer tu último viaje, dónde irías? ¿No? ¿Irías a África? Pregunta obvia, ¿no? Y me dijo, ¿África qué va? África ya me lo conozco. Iría a un sitio donde no he estado nunca. Me parece que eso responde muy bien a lo que es la naturaleza, vosotros que sois viajeros, ¿no? La naturaleza de un verdadero viajero. Conocer un nuevo lugar, adentrarse en un nuevo territorio, ¿no? Y decía, no, me dijo, al noreste de Estados Unidos, algún sitio donde no haya ido nunca, ¿no? Sí. A mí me preguntó mucho en los últimos momentos que nos vimos por Irak, donde yo había ido varias veces, porque, bueno, les sorprendía. Dice, todo el mundo me habla que es muy interesante y, ¿sabes? Era como un territorio que él todavía, Irán. Oriente Próximo y Oriente Medio y tal, como que no lo había tocado y que, bueno, no sé, yo creo que quería aproximarse, pero no era lo que más le llamaba la atención del mundo, me parece a mí. Pero hizo el viaje a Irán, ¿eh? Sí, hizo el viaje a Irán, sí. Hizo el viaje a Irán y su último viaje, muy enfermo ya, lo hizo a Turquía. Sí, no ves que me pidió la guía claro. de Turquía, se lo digo. Pero entonces, bueno, bueno, Javier trabajó hasta el último momento. Hasta el último momento sin parar. ¿Tenéis algún manuscrito que vaya a ser publicado en breve? Sí, bueno, Javier quiso dejarlo todo atado y bien atado, rematado y, insisto, muy, muy, muy enfermo. Ya en el hospital estábamos también repasando temas y nos ha dejado 3 manuscritos programados, contratados y corregidos por él. Así que, bueno, el primero de ellos es una novela que la vamos a publicar en marzo. Javier me pidió adelantarla porque quería verla, pero no ha podido ser. Y justamente entre mañana y el lunes, con Chelo, con su viuda, bueno, pues le enseñaré la portada y tal. Es una novela coral, es una novela paródica que se titula Hombre al agua. Es una novela que es una especie de luces de bohemia del siglo XXI. Un cambio de registro de Javier. Bueno, Javier era muy osado también y muy valiente y le gustaba adentrarse en muchos géneros. Una novela larga, ¿eh? Y luego, ¿qué más tenemos? Escribió un libro de memorias precioso. Qué bueno. Precioso, que se llama Queridos camaradas. Os estoy dando muchas exclusivas. Eso digo yo. ¿Esto para cuándo? ¿Esto para cuándo? ¿Para el 2021 sacáis? Y para el 2021, en efecto, publicaremos su libro de memorias. Muy bien, fenomenal. ¿Y qué más os quería decir? Y finalmente, que es un poco, yo creo también para toda la gente que nos está viendo, por los viajeros, pues sí, nos entregó su último libro de viajes, que se titula La frontera invisible, es un título precioso, que es el último, La frontera invisible. Sí, ¿y de dónde va? Que es el último viaje a Irán y a Turquía. Irán. Por fin, mira. Lo pudo hacer. Voy a ver el libro a Irán. Así que bueno, este material pues lo tengo en mi ordenador, me lo entregó y ahora pues para no abusar y también así lo hablé con él. Le dije, mira Javier, lo único que no vamos a poder es publicar los 3 libros al mismo tiempo, entonces bueno, los iré espaciando, lo iremos haciendo lo mejor que podamos
y cuenta con nosotros, pero ya os digo, el primer libro que publicaremos será su novela, porque era lo que él quiso, y la publicaremos en marzo. Muy Y bien. a finales de marzo del 21. Y a finales del año, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, que espero que estemos todos, que podamos compartir ese momento de manera física, pues me hará mucha ilusión pues publicar su autobiografía, sus memorias de aquí a un año. Muy bien. Yo pensaba que una frase que a él le gustaba mucho decir era que todo lo que merece la pena es todo lo que puede salir mal. Está muy bien. Parafraseando a Bowles, ¿no? Y eso, en fin, todos vosotros lo sabéis, que escribís, editáis o publicáis, al final eso de qué bien de mal me lo pasé en este viaje, es siempre un buen libro. Claro. El problema de un buen libro, de un libro de viajes, es que no te pase nada. Entonces tienes que ser un gran maestro para, como habéis narrado, hacer una obra maestra donde no pasa nada. Eso podía hacerlo Nicolas Bouvier, ¿no? Pero al resto de los mortales nos tiene que pasar algo, Claro. ¿no? Y ese viaje que te lo pasas muy mal es el que al final da muy buena lectura. Claro. Nos quedan unos minutos. Javier, ¿nos quieres hacer alguna recomendación de un libro que no sea de Javier Reverte, de viajes, que especialmente te guste? Bueno, voy a hacer 2 recomendaciones muy rápidas porque nos queda muy poco tiempo. Sí, 3 minutos. 3 minutos, nada, menos, nada. Sí. Un libro de una de mis autoras favoritas es Cristina Moratón, no sé si habéis oído hablar de ella. Cautiva en Arabia. Lo digo porque es un libro que son muchos libros al mismo tiempo. Sí. Es un libro sobre una Siria que ya no existe, una Siria que Cristina y yo tuvimos la oportunidad de conocer y de estar juntos. Y la verdad que de los muchos libros que Cristina ha escrito, de muy variados, pero yo creo que es uno de sus libros más ambiciosos. Es un historión. Y la verdad que es un libro que también para todos los aficionados a viajar, está Palmira, está Damasco, está Tánger, está al sur de Francia, es uno de mis libros favoritos de Cristina Morató. Y así es, Cristina, mira, así es. Gracias a enterarme así, o sea, me emociona. He esperado varios años para decirlo públicamente. Y luego otro libro de una viajera que me gusta mucho, que es María Belmonte, Peregrinos de la Belleza, el libro que hizo sobre Italia y Grecia, bastante vinculado también con lo que hablábamos antes de Javier, cuando leí ese libro que publicó Acantilado. Bueno, no sé, es una invitación también a adentrarse también en esos territorios muy de Javier Reverte, llenos de referencias literarias, de viajeros literarios y de escenarios absolutamente literarios. Después de leer ese libro, tuve la oportunidad de ir a Corfú y seguir los pasos de los Darrell, también después de haber visto esa maravillosa serie de los Darrell. Sí, también os recomiendo la serie Los Darrell. Completamente, la serie Los Darrell, que está en Filmin, por cierto, esa completamente recomendable. Así es. Bueno, yo que soy neutral y no he publicado a Cristina, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, antes de despedirnos, os voy a decir por las preguntas que hay que esto se está grabando, que lo dejaremos colgado, estará tanto en nuestra página como en la página de Vie de Travel Brand, que en la página de la Sociedad Geográfica os vamos a dejar una serie de lista de recomendaciones de libros de viajes, de los que se han hablado y de otros que ya están colgados, y también una reseña sobre Javier Reverte que podéis consultar todo. Pero yo mi recomendación no es de un libro, sino es un imprescindible, es un programa que le dedicó la 2 de Televisión Española hace años a Javier, que es magnífico y que es un boceto estupendo de un gran reportero, escritor, periodista, viajero, una maravillosa persona que nos ha dejado muchos recuerdos. Y antes de cerrar también, no sé si hay alguien de su familia que está conectado, si lo está, pues aprovecho para decirle que le recordaremos con muchísimo cariño y con muchísimo respeto como escritor y como viajero. Y bueno, la verdad es que me emociona hasta un poco, figúrate, claro. Eso que han pasado, pero sí, la verdad es que me alegro de haber tenido esta hora con vosotros a hablar y recordar a una persona que realmente... Y sobre todo, Lola, yo creo su generosidad, sí, totalmente. Y yo insisto en su sentido del humor, aparte de su sencillez, ¿no? Yo pienso que en el viaje que hice con él, cuando él me decía todo serio, nos preguntaba, ¿nos habéis enfadado alguna vez? ¿Tú sabes por qué se enfadó él una vez? Porque un señor le dijo, qué guapa es su hija. Era yo. Sí, claro. Y estaba indignado.
Es que se enfadó toda una mañana. Me dice, yo, hay diferencia de edad, pero ¿tú crees que a mí puede alguien decir que yo soy tu padre? Digo, bueno, pues no te enfades conmigo, ¿yo qué quieres que te diga? Y esto ocurrió en Lamu, y como Lamu era muy pequeño, no podías enfadarte, porque dábamos la vuelta y nos encontrábamos, ¿entiendes? Él era así, ¿entiendes? Y creo que hay que quedarse con ese recuerdo, aparte de un magnífico escritor. Sí. Sí, una sí. persona que sabía disfrutar de la vida y que creo que la disfrutó por lo que acaba de contar David, pues la disfrutó hasta el final e intentó aprovecharla hasta el final. Y bueno, creo que ya se nos acaba la hora, que se ha hecho muy corta. Os agradezco muchísimo que hayáis querido estar con todos los que se han conectado hablando de Javier. Y solamente recordaros que bueno, que este tipo de viajeros, que no ha quedado de tertulias, que no ha quedado tan mal así, a pesar de que éramos muchos, bueno, pues en enero, en febrero volveremos a repetirlas sobre otros temas y espero que con otros también, otros viajeros y otros autores. Así que nada más, simplemente daros las gracias y despedirnos. Hasta la próxima. ¿Algo que decir entre todos? Hasta la vista. Hasta la vista. A ver si podemos hacerlo pronto. Claro sí, que sí. exactamente. Que nada. Ya está bien de Zoom, por Dios. Nos falta el vino. Teníamos que habernos puesto una copa de vino cada uno, mira, en honor a Javier Reverte. Tenemos que empezar a vernos ya, como sea. Exactamente. Una jarra de pinta irlandesa. Yo Exactamente. Creo que... Y no hemos hablado de Irlanda. No hemos hablado ni de No hemos Irlanda hablado, ni qué del buen corazón de libro. Ulises. Y canta Irlanda, que es uno de mis libros favoritísimos de Javier, por supuesto. Javier decía que él era irlandés, que él sabía que él era irlandés. Y le encantaba, O sea, y le encantaba cantar. Sí, es uno de los mejores. Y Podría Corazón haber de Ulises, él lo recordaba también como uno de sus... Podría haber sido un buen irlandés, ¿eh? Hubiera Sí. dado la talla. Sí, Hubiera dado la sí, era un buen irlandés. Bueno, pues aquí lo dejamos con Bueno, un buen irlandés ahí y un buen africano. Hasta luego, chicos. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.